A ver, ¿qué tiene que pasar para que una creencia se vuelva algo inquebrantable? Hoy nos metemos de lleno en una historia muy personal, una de fe, de dolor y de ese llamado poderoso a ser testigo. Y todo esto nació en un retiro religioso, allá en el sur de Chile. Imagínense esta frase: seamos testigos de lo que hemos visto y oído. Miren, esto no fue un simple lema pegado en la pared de un retiro. Para nada. Fue una invitación directa, una llamada a la acción. Y es justo ahí, en esa frase, donde arranca la historia increíble que vamos a recorrer. Bueno, pues todo arranca en un encuentro bien íntimo, en un retiro en Chonchi. El orador principal se llama Luis, y quiero que quede claro algo desde ya. Su mensaje no tiene nada de académico, es pura vida, pura experiencia. Y ojo, que este no era el típico retiro para sentarse a meditar y ya. No. El objetivo era súper práctico: preparar a la gente para que salieran de ahí y se convirtieran en misioneros, pero en su propio entorno, ¿saben? Y su herramienta principal, bueno, el poder de su propia voz, de su palabra. Y aquí es donde entra de lleno Luis. Él lleva 25 años en el movimiento, o sea, sabe de lo que habla. Y desde el primer momento pone las cartas sobre la mesa. Esto no es una clase, dice. Él no se ve como un profesor, para nada. Se ve más bien como un instrumento, un privilegiado, en sus propias palabras, que es usado para llevar un mensaje. Y justo aquí, Luis va directo al grano, al corazón de su mensaje. Para él, hay una diferencia gigante, fundamental, entre ser un predicador y ser un testigo. Y créanme, esa diferencia lo es todo. Entonces, Luis lanza esta pregunta clave, ¿no? Y va más allá de si hablas bonito o si tienes buena técnica. Él se pregunta: a ver, ¿cuál es la motivación real? ¿De dónde sale esa necesidad de pararse frente a los demás y hablar de la propia fe? Y la respuesta que da, es reveladora. Para él, predicar no es un trabajo, no es una profesión. Es una consecuencia, algo inevitable. Nace de una experiencia tan fuerte, tan transformadora, que quedarse callado simplemente no es una opción. Es como si algo se desbordara desde adentro, ¿se entiende? Ahora, aquí viene lo interesante. Uno podría pensar que este camino empezó con un sí rotundo y lleno de entusiasmo, pero no, para nada. Empezó, de hecho, con un tremendo conflicto interno. Luis cuenta con toda honestidad que al principio se resistió, o sea, como le pasaría a cualquiera, ¿no? Estaba agotado, cansado de la rutina, de las críticas, incluso de que su propia familia lo cuestionara. Su primer impulso fue súper claro. ¿Saben qué? Me voy, me alejo de todo esto. Y para explicar por qué no se fue, por qué no pudo, Luis usa una imagen bíblica potentísima. A pesar del cansancio, a pesar de las dudas, él sentía una fuerza por dentro, un fuego ardiente, que hacía que abandonar fuera imposible. Es la idea de una convicción que es más fuerte que uno mismo, que te supera. Pero a ver, ¿de dónde sale un llamado así de intenso? Luis se mete a explorar el origen de esta vocación, y su argumento es que no nace de la persona, sino que la iniciativa es divina. La idea principal que explica Luis es esta: uno no elige este camino, sino que es elegido. La iniciativa, insiste él, es de Dios. Y no es que Dios necesite a la persona, sino que la persona lo necesita a él. Y dense cuenta, esto cambia toda la perspectiva, es un giro total. Y para que quede más claro, Luis usa la historia de Moisés. Piénsenlo. Mientras Moisés estaba en su rutina, cuidando sus ovejas, pues no pasaba nada fuera de lo común. Fue solo cuando se animó a ir más allá, a salirse de su zona de confort, que se topó con la zarza ardiente. El mensaje es clarísimo, ¿verdad? Los grandes descubrimientos casi siempre están esperándonos fuera de nuestra rutina. Y todo este llamado Luis lo fundamenta en lo que se conoce como la Gran Comisión, y lo divide en 4 partes clave. Primero, un mandato directo: vayan. Una orden. Segundo, una misión muy clara: hagan discípulos míos, o sea, no para uno, sino para él. Tercero, la razón de todo, que es la autoridad divina. Y por último, la gran promesa: yo estaré con ustedes siempre. Y es justo en este punto donde la charla de Luis da un giro.
y pasa de la teoría a la experiencia más cruda y real que se puedan imaginar. Aquí es donde la fe se enfrenta, cara a cara con la prueba más dura de todas, el dolor. Claro, y aquí surge la pregunta obvia, ¿no? Porque, a ver, una cosa es hablar de fe muy convencido en un retiro, rodeado de gente que cree lo mismo, y otra cosa muy diferente es mantener esa fe de pie en medio de una tragedia personal que ni siquiera podemos imaginar. Es que, en este momento, su testimonio cobra un peso inmenso. Luis ya no está hablando desde la teoría, está hablando desde el centro mismo de su propio duelo, porque hace poco más de un año su hija mayor falleció. Y esto es el clímax de su testimonio. En lugar de gritarle al cielo un ¿por qué?, su respuesta al dolor es un giro radical, es darle la vuelta a todo. Él dice, gracias por los 44 años que me regalaste a mi hija. Es increíble. Es cambiar la pregunta por agradecimiento. Y en esa simple frase, para él, está la prueba máxima de su fe. Y ya para cerrar, Luis usa una última metáfora que, la verdad, resume perfectamente la idea de cómo se responde a este llamado. Él presenta este pasaje no como si fuera una orden, sino más bien como una invitación que está siempre ahí, disponible. La imagen es súper clara, alguien que está del otro lado de una puerta, esperando, con toda la paciencia del mundo. Pero aquí viene el detalle clave, el truco de la metáfora. Esa puerta no tiene manija por fuera, no se puede forzar. Según esta visión, aceptar el llamado es siempre una decisión personal. Es un acto consciente de estirar la mano y abrir desde adentro. Al final, la historia de Luis nos deja con esa pregunta dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y más allá de lo religioso, nos invita a pensar en cosas que nos tocan a todos, el propósito, la convicción, y en cómo nuestras experiencias más profundas, sí, incluso las más dolorosas, pueden transformarse en un mensaje que sentimos la necesidad de compartir. Es el Señor quien toma la iniciativa. No soy yo, es Él quien me llama. No me necesita, pero me invita. Su llamado es puro regalo.